Entonces hablaríamos sobre los trovadores y el amor de Cortes. Fíjense entonces, este libro que yo les digo es justamente Trovadores, se llama, y Cortes de amor. ¿Ah? De Jacques Lafitte. Y esto es un apellido compuesto, Jusant. Bien. Trovadores y cortes de amor. Perdón, ¿esto para qué pregunta nos serviría? Esto es justamente para la pregunta de Dolce Stil Novo. Cuando justamente esta, ¿no? Es lo que es, tienen que hablar justamente del amor cortés, de los trovadores, etcétera. No para la primera pregunta, la 3, que habla sobre trovadores y juglares, porque ahí es lo que yo les di al principio, la diferencia entre los trovadores y juglares y las diferentes formas de los juglares y los trovadores y cómo surgieron, porque eso es una pregunta. ¿Se acuerdan que dimos pila? Ustedes mismos me habían dicho que habían sacado no sé cuántas páginas de esos temas del principio. Bueno, todo eso de juglares y trovadores sería la pregunta 3. Y esto acá ya sería más dedicado a la pregunta 4. ¿Está? ¿Queda? Bien. Profe, una pregunta. Sí. En la propuesta del parcial dice que en cuanto a los temas hay que elegir 2 de 3 temas para desarrollar, y más abajo dice que hay que elegir uno. Entonces, ¿cuál hay que elegir? Sí. Mira, depende de cómo lo hagas de extenso. Yo pensaba para ustedes uno, porque acá lo dimos muy extenso, y en realidad me quedó mal ahí porque tendría que haber unificado, pero para los del semi en general pido 2 porque de repente no lo profundizaron tanto. ¿Tá? Es decir, que los del presencial sería 1, en extenso, porque acá lo dimos muy pormenorizadamente. Que los del semi no tienen de repente tantos elementos porque no lo detallamos tanto en lo del semi, entonces quizás los ayudo dándole 2 temas. Y después las preguntas lo mismo. En las preguntas dice, no, pero en la pregunta queda claro, ¿no? Que son 3 de las 5 planteadas, o sea, se plantean 5 preguntas y tienen que contestar 3 de las 5. Pero que no hayan sido del tema que hablamos. Claro. Si yo les pregunto, por ejemplo, aspectos claves de Roncesvalles, por ejemplo, y si hicieron la opción 2, que es el cuarto día de Roncesvalles, no contestar eso. Pero depende de las preguntas como las hagan. Sinceramente no las tengo todavía, las voy a pensar. Pero no las tengo todavía realizadas. Pero de la primera parte sí podés. Ahí está. Profe, pregunta Milagros, ¿cuál es el séptimo día en el Cantar de Roldán? Y es lo último que vimos sobre lo de Alda y sobre... O sea, después de la muerte de Roldán, después hay un séptimo día que se muere Alda y es el juicio de Canelones. O el juicio, no sé cómo es que se llama. Ahí está. Creo que, si mal no recuerdo, es de la muerte de Alda. Bien. Sí, por ahí. Si quieren se los digo la próxima, pero si mal no recuerdo es desde por ahí el final, todo como queda Carlos, todo eso que vimos, ¿recuerdan? Y ya les digo, si ustedes ven que tienen poco de una parte, pueden desarrollar la otra, ¿no? Pero en principio sí,
sería un tema, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más de eso? Creo que no. No. En el caso de cuando trabajamos el lunes, Vida Nueva, que vimos las características generales y Sí. después estuvimos viendo algunos poemas, ¿tendríamos que incluir también algo del análisis de esos poemas ¿Para cuál decís vos? en Vida Nueva? No, como lo dimos en clase, tal como lo dimos en clase, siempre es tal como lo dimos en clase. ¿Está? Si hablamos algo que vieron que dimos algo de análisis, pero no hicimos un análisis palabra por palabra, ¿no? Como me gusta a mí, ¿no? O sea, yo lo considero un poco por arriba, porque es para una pregunta, ¿no? O sea, un análisis que no dimos así, exhaustivo. Igual fue bastante extenso porque llegó toda la clase pasada, ¿no? O sea, para una pregunta tienen para hacerlo prácticamente como tema, ¿no? Vieron que subí los enlaces de lo que grabé la clase pasada, que ustedes estuvieron presentes, así que la tienen, pero por si tienen alguna duda, tienen ahí. ¿Y se pueden tener los poemas esos en el parcial? Se pueden tener los poemas siempre y cuando no estén escritos, y el libro siempre y cuando no esté escrito, y si tiene una parte de análisis, como la otra vez habíamos hecho, que tapamos con un papel o lo que sea, por una cinta scotch, así nomás, poner que sea esta parte de análisis, le ponen así, y ya está. Yo veo que están así, ya está. ¿Ah? Queda. ¿Está todo? Bueno, entonces sería este libro Trovadores y Cortes de Amor, entonces tiene varios elementos que vamos a considerar. Uno de los elementos muy importantes es la condición de la mujer en la Edad Media, es decir, cómo se consideraba a la mujer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a considerar es la condición de la mujer en la Edad Media. Para entender después, entonces, por qué los trovadores cantaban a la mujer, cómo era ese tipo de canción, por qué cantaban de ese modo, por qué se desarrollaban. Primero tenemos que ver cuál era la condición de la mujer en la Edad Media. Entonces, dice entonces que hubo dos épocas ya le he copiado este nombre, ¿no? Sí. Dice entonces que hubo dos grandes periodos, según él sigue a Mark Bloch, según entonces Mark Bloch, CH, ¿no? Bloch. Dice que hay dos periodos fundamentales a considerar en este sentido, ¿no? En el sentido de la condición de la mujer. La primera edad feudal, ojo que esta es distinta a la división a la que nosotros marcamos de lo que es la baja y la alta edad media. Esto sería más que nada en relación a la mujer, ¿está? En relación a la mujer, los periodos que marcan es el primero hasta el siglo XI inclusive. ¿Queda claro que es en relación a la mujer? Sí. Hasta el siglo XI inclusive. Y lo segundo, la segunda edad feudal, sería a partir del siglo XII. La primera época. La primera época es una época de guerras, o sea, la primera edad feudal, hasta el siglo XI inclusive.
es una época de guerras, la vida familiar cuenta poco, y esto es textual del libro, no es cuestión de reservar sitio alguno para las mujeres de la casa. No es cuestión de reservar sitio alguno para las mujeres de la casa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para ustedes? ¿Es literal eso? No hay mucho que entender. No entiendo. Que las mujeres no ocupan un lugar sustancial dentro de la casa. Ahí está, que Yo no, lo veo, sí lo entiendo. claro, que no, No ocupan un lugar. claro, que no tienen dentro de la vida familiar ni nada un lugar, porque no importaba eso, no era lo que importaba, ¿no? El Señor vive para la guerra. Para Él es una razón de vivir. Considerándolo como el más completo despliegue de fuerza física y de su valor. La guerra era fuente de provecho. La rapiña era un medio regular para enriquecerse. La rapiña. Era un medio regular para enriquecerse. Con los territorios ganados, ¿no es cierto? Si no guerreaba el Señor, se dedicaba a la caza. Que le servía para la comida. La casa con Z. Casa con Z. Que le servía para la comida. Y también se dedicaba a los torneos para gastar su fuerza física y conquistar su gloria. ¿Los torneos para qué? Gastar su fuerza física y conquistar su gloria. Casi siempre el hombre estaba ausente del castillo. Dentro del castillo quedaba 2 puntos. La servidumbre, la esposa del Señor, sus parientes y los hijos menores. La señora tenía a su cargo a toda esta gente
y la dirección material del interior. Pero no obtenía ninguna ventaja moral ni consideración. Es decir, por realizar tales tareas no es que ella se viera prestigiada o lo que fuera, sino que no tenía ventajas ni morales ni consideración por parte de lo que hacía, ¿no? El matrimonio feudal es ante todo un negocio. Arreglado entre dos señores considerando sus propios intereses más que el interés de los hijos que unían. Interés o sentimientos, ¿no? ¿De los hijos? Que tenían, que unían, ¿no? Al tomar una joven, el esposo es dueño y tiene todos los derechos sobre su cuerpo. Los derechos sobre su cuerpo, el de la esposa, obviamente, ¿no? El marido no necesita molestarse mucho para obtener o merecer lo que posee por derecho. ¿Ah? Hasta ahí damos porque ya